interesante que vamos a empezar a compartir. Hay muchos temas, digamos, que pululan nuestra tarea y tiene que ver con lo que pasa en el Congreso de la Nación. También hay un pantallazo en el orden internacional con la variante Donald Trump, Maduro, Nicolás Maduro. Y bueno, cuestiones también que hacen de que un expresidente de la Nación que tuvo unos días nada más, Ramón Puerta, también ahí también tuvo una disertación muy interesante que vamos a tratar, si nos da tiempo, poder comentarle a nuestros televidentes y oyentes. Sí, por Pero supuesto. Aparte, bueno, hoy día, bueno, es que siempre está pasando algo en Argentina que obviamente no nos queda, no tenemos tanto margen de horario como siempre decimos para presentar todos los temas que el público merece escuchar. Así que, nada, ayer, por ejemplo, no nos quedó tiempo para el informe, hoy lo traemos, lo terminamos de leer, y bueno, si nos queda un espacio al final o entre medio, podemos hacer una interrupción para tocar algún tema importante. Ustedes tienen que escribir, se tienen que comunicar al número de Carlos, tienen que plantearnos algunos temas que quieran que nosotros abramos, que nosotros debatamos públicamente o que lo presentemos de forma más clara, y porque algunas personas que eso no tienen tiempo de estar indagando, ese es nuestro trabajo, obviamente. Así que mándenle mensajes a Carlos, apóyennos en YouTube. Y bueno, ¿qué cuesta eso? Nada cuesta. Aparte, si el programa queda plasmado en YouTube, pueden visitar en cualquier momento del día, si no han podido levantarse temprano, si no han podido escuchar la radio mientras trabajan, pueden ir a YouTube a buscarnos, así no se pierden de nada. Así que media pila, gente, vamos con todo, Carlito. así es, y bueno, me quedé clavado en la madrugada también con la disertación del expresidente Ramón Puerta en Marruecos sobre el rol de América Latina ante los cambios globales. Bueno, fue muy interesante la disertación que hizo Ramón Puerta, un expresidente que digo, tuvo pocos días porque fue cuando hubo tantos cambios y que finalmente quedó Dualde al frente del Poder Ejecutivo Nacional. Bueno, vamos a meternos, como dice Paula, en informe actual, porque siempre entendemos eh, que la gente está siempre dispuesta a entender cada vez más lo que le pasa a la Argentina. Bueno, deuda cara por deuda barata. El gobierno anunció el miércoles 10 que hoy emitirá un nuevo bono de ley local en dólares a noviembre del 2029. El flamante Bonar 29 será bullet y tendrá un cupo de 6,5% anual que se pagará semestralmente en mayo y noviembre. Como el precio de colocación se definirá en la licitación, la tasa efectiva de emisión la conoceremos recién el jueves. Pero hay que considerar algunas disquisiciones breves. Monto de emisión, el MECON informó que las redes, que el resultado de esta licitación irá a cancelar parcialmente el vencimiento del capital de los bonos al 30 y al 29, que vencen el 9 del 1 del 2026. Como mostramos en la tabla izquierda, dentro de un mes, eh, Argentina debe pagarle a los bonistas un total de 4.221 millones de dólares entre bonares y globales. Pero lo explicado por vencimiento de capital del al 30 y al 29 es solamente 1.188 millones de dólares. Si efectivamente se busca refinanciar solo parcialmente lo del al 30 y al 29, entonces el gobierno busca con esta emisión menos de 1.000 millones de dólares. El monto efectivo de colocación dependerá finalmente de cuánta demanda haya a tasas razonables. Es decir, que el gobierno quiere ver si puede dejar para más adelante pagos de ahora a enero a una tasa de interés menor, en lo posible debajo del 9% anual,
el asunto al que se enfrenta el equipo económico es una palabra importante: credibilidad, ya que este bono es ley local, lo que implica ante el eventual no pago o default, la justicia a quien hay que reclamar es la Argentina. Paula. Bien, bueno, yo por empezar, antes de entrar en el título de tasa de colocación, voy a pedirle disculpas al público porque mi música de ambiente es el tráfico de la ciudad. Sí. Estoy tan cansada del tráfico de la ciudad, te juro, Carlos, a vos también te debe pasar lo mismo. Por Dios, cómo extraño el campo. ¿Cómo Sí. extraño el campo? Es que hace un rato yo estaba despierta, estoy despierta de las 6, 5 y media de la mañana, por ahí. Hay un silencio total, y yo digo, este silencio es el que yo necesito para cuando hablo en la radio, porque es que ni cerrando puertas y ventanas puedo aislar el ruido del tránsito. Yo digo, ¿cómo es que puedo dormir? Es una locura esto. Bueno, tendremos que cambiar los rumbos, me parece, Sí, claro. cuando se corte el contrato por acá. Bueno, en cuanto a la tasa de colocación, la deuda argentina reaccionó bien a la noticia, pero aún así el AL 29 y el AL 30, dos bonos que tienen una duración más baja que el nuevo título, porque bueno, van amortizando a lo largo de los años, rinden esta tarde, digamos, ayer fue, porque esta noticia, acuérdense que no la terminamos de dar ayer, un 9,6% y 10,6% contra MEP respectivamente. Si el nuevo bono sale en curva, digamos, debería rendir un poco más de 10%. O, en otras palabras, salir a un precio alrededor de 88,5 en dólares, siempre estamos hablando de dólares. Bueno, sin embargo, nosotros imaginamos que el gobierno va a querer mostrar una tasa de corte inferior al 9% para anclar expectativas de cara a lo que esperamos sea una emisión de deuda en el exterior en algún momento de diciembre o enero. Veremos si una emisión del Tesoro o del Banco Central y veremos si una emisión garantizada o no. Como sabemos, hoy Evopreal, título en dólares del Banco Central, ley local, que tiene cupón de 3% y amortiza íntegramente en octubre de 2028, rinde 10% contra MEP, lo cual hace desafiante que el Tesoro pueda conseguir un monto muy relevante por parte del sector privado a una tasa mucho más inferior que esa. En cuanto a los inversores potenciales, con todos los globales rindiendo cerca del 10% offshore, no contra MEP, pareciera que con esta colocación el gobierno apunta a captar el interés de inversores locales y no internacionales. Y si, como pensamos, el MECOM buscar emitir a una tasa inferior al 9% para marcar la cancha, entre comillas, de cara a una futura colocación internacional, la pregunta es qué tipo de inversor podría haberse tentado con el flamante Bonar 2029 teniendo un AL 30 muy líquido y rindiendo al 10,6% contra MEP. Los grandes inversores locales son bonos que actualmente tienen una liquidez en dólares enorme, están en 29.900 millones, 22 mil digo, 900 millones, estamos hablando de dólares, incluyendo 17.700 millones de dólares encajados a una tasa cero en el Banco Central y 5.200 millones de dólares en las sucursales. Fruto del creciente stock de depósitos de dólares privados, 36.500 millones de dólares a principios de diciembre, tras el pago de Evopreales. Esa liquidez de los bancos, por alguna razón, no la vienen invirtiendo en Bonares. De modo que no vemos razones porque demanden el flamante Bonar 29 si no hay incentivos adicionales como cambios normativos que puedan descartarse de aquí al miércoles, a hoy, o al otro miércoles estamos hablando, ya me olvidé. Recordar que cuando hay subastas en pesos del MECOM, es muy común que haya nuevas comunicaciones del Banco Central en la previa de las licitaciones. En el caso de los FCI, este año vimos un boom de suscripciones a fondos en dólares que hizo que este universo pase a administrar más de 10.000 millones de dólares, superando con creces lo que ocurrió en la época de los FCI con deletes en la era de Macri. Carlitos. La particularidad es que en esta ocasión más de la mitad del FSI en dólares se explica por money market en dólares que rinden en promedio menos del 20%. En conjunto, todos los FSI en dólares tienen en bonares y globales por el equivalente a 550 millones de dólares de valor del mercado, y no hay razón para pensar que vayan a demandar
masivamente nuevos títulos si no salen a una tasa de mercado. Respecto a las tesorerías corporativas, recordar que las empresas que acceden al MLC tienen limitada la conversión de MEP o contado con liqui por la restricción cruzada, pero nada les impide comprar al 30 en el mercado secundario. En resumidas cuentas, tendemos a pensar que esta colocación saldrá a una tasa menor al 9%, pero que para lograr ese objetivo será necesario, primero, algún inversor especial, entidad o pública, un actor internacional particular, 2, cambios normativos que incentiven a licitar a bancos FSI, seguros corporativos y o individuos para que quienes no compran al 30 en 10,6% de tasa, si compren el nuevo Bonar 29 a menos de 9%. Y o tercero, que el monto colocado sea pequeño. Siempre existe la alternativa de emitir a precios de mercado, lo que sería tasa de 2 dígitos, pero no es nuestro escenario. Realmente sí, es siempre importante tener presente, ¿no es cierto?, que estamos siempre montados en un escenario en el cual prácticamente la acción de cada cual va dándole siempre el perfil distinto. Paula. Muy bien, bueno, directamente pasemos al retorno de los mercados internacionales, si le parece, Carlos, ¿no? Sí, dale, adelante. Exacto. Bueno, desde la Ley del Fortalecimiento de Sostenibilidad de la Deuda Pública aprobada en 2021, si el Tesoro argentino quiere colocar deuda, ley extranjera, necesita la aprobación del Congreso, claramente, a través del presupuesto o a través de una ley especial. Por esa razón, escribimos en nuestro informe semanal que la semana pasada si el MECON quería refinanciar el pago de globales y bonares con títulos ley extranjera, iba a necesitar primero aprobar el presupuesto 2026 y esperar a enero para colocar deuda o emitir un DNU. Recordar que la exigencia de pasar los acuerdos con el FMI por el Congreso, que también viene de la ley de Guzmán, antes mencionada, se terminó sorteando vía DNU. Ese DNU fue aprobado por diputados y es por eso que quedó vigente sin importar la opinión del Senado. Cerramos paréntesis. Las alternativas que decíamos eran que se financie el Banco Central y luego que el Tesoro consiga de alguna manera pesos para comprar las divisas al central, que se financie el MECON localmente. El gobierno anunció hoy, bueno, en realidad ayer, porque esta es la noticia que no pudimos dar, que el fisco buscará dólares localmente, pero luce muy probable que también veamos alguna emisión de deuda internacional entre diciembre y enero, bajo la forma de bonos, en el mejor de los casos, bajo la forma de un repo. En el cuadro, que no mostramos de vuelta, ay, Carlos, un día suerte que no hago en vivo con usted porque me ahorcaría. Pero bueno, sería chistoso. La verdad que tenemos que juntarnos en algún momento, por lo menos para finalizar el año, tenemos que juntarnos en la radio, hacer un vivo ahí, abrir una sidra, hacer algo importante, interesante, ¿no? Parece genial, sería genial. Sí, bueno, sería genial. Bueno, bien, el proyecto del presupuesto 2026 que se va a tratar en diciembre incluye la autorización del gobierno a emitir títulos ley extranjera, un cambio a la norma antigua para facilitar los canjes de deuda y que no tengan restricción que impone el artículo 65 de la Ley de Administración Financiera, que es el que establece que los canjes de deuda tienen que mejorar montos, plazos y o intereses. Entonces, dentro de las incógnitas de este bono son la tasa y el precio. Es decir, el financiamiento obtenido a través del Bonar 29 se va a destinar a cancelar parcialmente el vencimiento del capital del AL 29 y del AL 30 el 9 de enero. Consideramos que la emisión anunciada viene a traer la respuesta del mercado que estaba ansioso por conocer, cómo se enfrentarán los pagos de enero. A su vez, agregó que esta noticia marca una gran señal respecto del regreso, del retorno del Tesoro a las emisiones en moneda dura. En relación a la tasa, una cuestión importante es que los intereses se pagan el 30 de mayo y el 30 de noviembre de cada año y
y dada la emisión del viernes próximo, el primer periodo tendrá menos de 6 meses, lo que va a impactar en el monto del pago del primer cupón. La curva de Bonares rinde 12% en el AL 29 y 12,5% en el AL 30. Sin embargo, por duración, en el nuevo Bonar 2029 debería cotizar cercano al 11,5% de TIR, como mencionábamos arriba. Entonces, en concreto, a 14 jornadas del cierre de 2025, menos, en materia financiera, el gobierno se apresta a concretar, digamos, dos operaciones claves: la emisión del nuevo Bonar y el repo con bancos extranjeros. Para nosotros, ambas transacciones podrían dejar como saldo 8.000 millones aproximadamente, con el nuevo bono por 2.000 millones, estamos hablando en dólares, y el repo por 6.000 millones. La clave de ambas es que dejarían al oficialismo con los recursos necesarios para hacer frente a los pagos de vencimiento de bonares y globales de enero y julio del año que viene. Hoy el riesgo país está tratando de perforar los 600 puntos desde el anuncio el viernes de la licitación del bonar de dólares, que se hará hoy, creo que hoy sería, que los precios de los papeles argentinos reaccionaron al alza. En la medida en que el equipo económico se asegure el pago de todos los vencimientos de bono 2026, la caída del riesgo país podría acentuarse. Bueno, hay otros factores en danza. Ayer, al mediodía, el gobierno presentó el documento de mayo con el jefe de gabinete, Abuela Dorni, a la cabeza. En el mismo se abordaba la presentación de una modernización laboral, el proyecto de reforma, que desde el FMI, las empresas y los analistas de mercado consideran esencial para la economía doméstica. Algo que veníamos charlando en informes anteriores también es sobre la industria y los kioscos de los juicios laborales en el Poder Judicial. En paralelo, desde hoy, con la asunción de los nuevos legisladores surgidos en las elecciones del 26 de octubre, se tratará el presupuesto 2026. Tras 2 periodos en los que no hubo posibilidad por parte del gobierno de lograr el aval del Congreso a esa iniciativa. El presupuesto resulta clave porque habilita al equipo económico a tomar endeudamiento. Los potenciales compradores de bonos requieren que las nuevas emisiones tengan aval legislativo. En los precios de los bonos internacionales está puesto que en enero o febrero el gobierno logrará emitir deuda bajo la ley internacional y, con los recursos obtenidos, cancelar el repo que se anuncie en las próximas horas con los bancos extranjeros. Tiene lógica. En la medida en que avancen con la modernización laboral y el presupuesto 2026 en el Congreso, es dable esperar, de una reducción, digamos, del riesgo país y, por ende, un menor costo financiero para las emisoras de deuda del país. Carlitos. El clima internacional ayuda a que el gobierno cierre estas operaciones, el nuevo Bonar y el repo, con bajo costo. Mañana seguramente la Reserva Federal de Estados Unidos dispondrá una baja de las tasas en medio punto, algo que ya fue descontado en gran parte por los mercados. En los últimos días hubo un renovado fluir de fondos mercados emergentes, mercado que cada vez más se va acercando en materia de riesgos a los de países desarrollados. Los chinos crecen. Este renovado interés por los emergentes posibilitó también el posicionamiento de fondos de Estados Unidos en los papeles argentinos. En lo que respecta al mercado de pesos, el jueves el Tesoro licitará papeles ante el vencimiento por cerca de 14 billones con inversores privados. El resultado de esta licitación es clave por la liquidez del sistema y el nivel de las tasas de interés, con los plazos fijos que ofrecen rendimientos de 26% anual, lo que llamó la atención que el dólar no se haya movido significativamente con esta reducción de tasas en pesos. Igualmente, desde el día 15 crece la demanda de pesos en la economía por la necesidad de pagar de pago de las empresas, medio aguinaldo, vacaciones, obligaciones impositivas, etcétera. La semana financiera se presta cargada de eventos clave para el gobierno. Las expectativas del mercado aún están igualmente positivas. Las nuevas mandas del Toto Caputo finalmente no se pudo mantener la política monetaria que prometieron no modificar.
las bandas entre las que está comprendido el dólar oficial. Dichas bandas es un precio arriba, otro precio abajo, entre los que el Banco Central de la República Argentina puede comprar reservas. Este precio superior e inferior se ajustan 1% mensual desde abril del corriente año, o más bien se ajustaban. A partir de ahora se ajustarán mes a mes, es decir, que si la inflación es del 2,5% y el precio techo del dólar en la banda superior es de 1.550 pesos, el mes que viene será 1.550 más, el 2% de la inflación. Esto es particularmente beneficioso para el central porque permite una acumulación de reservas al tener básicamente indefinido el techo del dólar. Indefinido porque la inflación, si bien es algo medianamente proyectado, no es algo que se pueda estimar con precisión de aquí a 6 meses, sobre todo en un país como Argentina, naturalmente. Lo que no cierra de esto es que primero admiten que comprar reservas es súper necesario. Segundo, es una excusa para licuar más en dólares al peso, dado que si la inflación es constante por 3 meses, ya presumiríamos atraso cambiario. Ni hablar si se cumple el sueño del presidente, es tener deflación. La compra de reservas está buena básicamente por todos los efectos positivos que tiene en la demanda de pesos. Tener al Banco Central con una posición de dólares fuerte. Bueno, a esta altura del informe me parece que va a ser, como hacemos siempre, la pausa y ya volvemos con más material para compartir con Paula Cáceres. Adelante, Tony.